Buenas, yo soy Carlos Rivas Corredor del Hospital de Mataró de Oncología Médica y hablaré del tratamiento neoadyuvante en cáncer de mama. Bien, sabemos que en los países desarrollados la mayoría de los casos de cáncer de mama se diagnostican en estadios localizados o estadios precoces, donde por definición estamos ante una enfermedad potencialmente curable. En España, la supervivencia a los 5 años del diagnóstico es aproximadamente entre el 83 y el 85%, y sabemos que entre un 30 y un 40% de estas pacientes con enfermedad localizada sufrirá a lo largo de la historia de la enfermedad de algún tipo de recaída. Y sabemos que el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres a nivel mundial. Aquí en esta diapositiva podemos ver los distintos subtipos moleculares de cáncer de mama. Aproximadamente entre un 65 y un 75% corresponde a enfermedad con receptores hormonales positivos, entre un 15 y un 20% enfermedad ER2 positiva y aproximadamente un 15% de los cáncer de mama está representado por los tumores triple negativos. Aquí podemos ver representados los distintos patrones de recaída según los subtipos histológicos. En caso de la enfermedad triple negativa, podemos ver que tiene un patrón de recaída principalmente a nivel pulmonar y a nivel bloque regional, con un pico de recaídas entre el segundo y el tercer año, siendo mínimo después de los 5 años. En caso de la enfermedad ER2 positiva, podemos ver que tiene un patrón de recaída típico a nivel del sistema nervioso central y a nivel hepático, mientras que la enfermedad luminal o de receptores hormonales positivos tiene un patrón de recaída típico en el hueso. En este recuadro podemos ver representados los distintos subtipos moleculares de cáncer de mama, dependiendo de la expresión de receptores de estrógenos y progesterona y del porcentaje del índice Ki67 de proliferación celular. Los tumores luminales A característicamente están representados por un Ki67 bajo, menor del 15%, y los luminales B, un Ki67 alto, más del 15%, y receptores de progesterona entre el 0 y el 20%. El cáncer de mama es una enfermedad muy heterogénea con distintos subtipos y los factores pronósticos son los que se relacionan con la historia natural de la enfermedad en ausencia de tratamiento y reflejan la agresividad inherente al cáncer. Estos factores pronósticos son el tamaño tumoral, el estado nodal y los subtipos histológicos. Y los factores predictivos son los que se relacionan con la probabilidad de respuesta a los tratamientos. Coincide que algunos de estos factores son pronósticos y predictivos, como los receptores de estrógenos y el estado del ER2. Existen distintos modelos de estimación del riesgo de recaída, como los criterios de St. Gallen, el indicador pronóstico de Nottingham, el consenso del Instituto Americano de Salud y algunas plataformas como Adjuvant Online. Y sabemos también que una minoría de tumores receptores hormonales positivos y ER2 negativo tienen beneficio de la quimioterapia. Disponemos en la actualidad de distintas plataformas genómicas que nos permiten estimar el riesgo de recaída y de esta manera obviar este tratamiento de manera segura en pacientes con muy bajo riesgo, que se usan generalmente en la adyuvancia. Según la mayoría de recomendaciones y consensos, el tratamiento neoadyuvante estará indicado en caso de tumores localmente avanzados o inoperables, que incluye tumores T3 y T4 con cualquier N2 o N3 con cualquier T y carcinomas inflamatorios, en tumores operables con un subtipo histológico asociado a una probabilidad de respuesta alta, como en el caso de los triple negativos o ER2 positivos en estadios 2 y 3, o tumores altamente proliferativos o de alto grado en tumores candidatos al tratamiento con quimioterapia adyuvante, si la paciente desea un tratamiento conservador, pero esto no es posible por la relación entre el tamaño del tumor y de la mama, y cuando hay contraindicaciones temporales para la cirugía en el momento del diagnóstico que puedan resolverse posteriormente y permitan un abordaje local, como en el caso del cáncer de mama diagnosticado en el embarazo. En cuanto a la evaluación previa al tratamiento, es recomendable la señalización con clips radiopagos del tumor primario,
tener una resonancia mamaria previa al tratamiento y la evaluación de la axila, bien sea evaluación ecográfica o confirmación histológica mediante PAF o BAC de las adenopatías clínicas o radiológicamente sospechosas. En cuanto a la monitorización clínico-radiológica durante el tratamiento, la realización de una exploración física previa a cada ciclo de tratamiento de mama y de la axila y la mejor técnica para identificar la reducción del volumen tumoral y los cambios en la captación de contraste es la resonancia mamaria. Asimismo, evaluar la enfermedad residual post-tratamiento con una resonancia a mitad de ciclo y a final de los ciclos de neoadjuvancia. La intervención quirúrgica debe ser entre la tercera y la sexta semana de finalizar el tratamiento. Y en cuanto a la valoración de la respuesta patológica luego de la cirugía, la respuesta patológica completa está correlacionada con la supervivencia a largo plazo y se ha convertido en objetivo primario de los ensayos clínicos de neoadjuvancia. Existen distintas o diferentes clasificaciones para esta respuesta patológica, como la de Miller-Payne, como la de Honkoop, y la que se usa más actualmente es la Residual Cancer Burden, que clasifica esta respuesta en cuatro subtipos, desde el 0 al 3, y podemos ver distintos patrones de supervivencia libre de recidiva a los 10 años de cada una de ellas, siendo de un 86 y un 81% para una respuesta patológica completa y una enfermedad mínima residual, y entre un 55 y un 23% para una enfermedad residual moderada y una enfermedad residual extensa de supervivencia libre de recidiva a los 10 años. Y este es un metaanálisis con 13.000 pacientes de dos estudios donde se puede ver que las pacientes que alcanzaban una respuesta patológica completa tenían un pronóstico más favorable y que las tasas más altas de respuesta patológica completa eran los tumores R2 positivos y los tumores triple negativos. Entonces, el tratamiento neoadyuvante nos va a ayudar a reducir el impacto de la cirugía, tratar las posibles micrometástasis y evaluar en vivo la respuesta biológica de la quimioterapia. Clásicamente se utilizan las antraciclinas y los taxanos durante 6 meses previos a la cirugía, y aquí podemos ver estos dos estudios pivotales donde se puede ver que no hay diferencias en el primero en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global en estadios 2 y 3 entre la adyuvancia y la neoadyuvancia. Y este otro estudio de 1.523 pacientes de quimioterapia antes de la cirugía se pudo ver que obtenían mejores tasas de respuestas patológicas completas el esquema de AC por 4 seguido de docetaxel por 4 ciclos también. En tumores luminales B, en pacientes menores de 65 años, se recomienda el esquema de antraciclinas dosis densas, que es bisemanal, acompañado de factores estimuladores de colonias hematopoyéticas, seguido de taxol semanal por 12 ciclos. Y en pacientes entre 65 y 70 años, se recomienda individualizar en cada caso. Este metaanálisis comparaba los resultados a largo plazo en cuanto a reducción de mortalidad y de riesgo de recaída entre la neoadyuvancia y la adyuvancia, y se vio que no había diferencias estadísticamente significativas entre las dos modalidades de tratamiento. Los tumores triple negativos son un grupo heterogéneo de tumores que de forma global se asocian a un curso más agresivo de la enfermedad y a un peor pronóstico a largo plazo, y pueden tener, dependiendo de los subtipos, cierta sensibilidad mayor a la quimioterapia, como en el caso de los medulares, o quimioresistencia, como en el caso de los metaplásicos. De forma general, la neoadyuvancia nos va a permitir evaluar en vivo a estos tumores, a desescalar el tratamiento quirúrgico y a seleccionar pacientes con enfermedad residual a tratamientos adicionales. De forma general, se van a beneficiar de neoadyuvancia los tumores mayor de 2 centímetros y o ganglios positivos, tumores más pequeños palpables a partir de 1,5 centímetros, para evaluar precisamente esto en vivo, la respuesta del tratamiento, y así seleccionar a estos pacientes que tengan enfermedad residual a recibir algún tratamiento adicional. Sabemos que los pacientes que adquieren una respuesta patológica completa está asociada con mejor pronóstico y es un subrogado de supervivencia pues en todos los estudios de neoadyuvancia. En los tumores triple negativos, el esquema de quimioterapia convencional con antraciclina, ciclofosfamida y paclitaxel alcanza unas tasas de respuestas patológicas completas entre el 35 y el 45%. Y en cuanto a la adición de platinos, está relacionada con las alteraciones funcionales del gen BRCA1 y 2,
que está presente entre un 15 y 20% de los tumores triple negativos y que incrementa la sensibilidad del uso de platinos en estos subtipos. Podemos ver este metaanálisis con 2019 pacientes, donde había un incremento de tasas de respuesta patológicas completas del 37 al 52% cuando se añadía el uso de platinos a los esquemas de neoadjuvancia. Otro estudio que debo mencionar en la neoadjuvancia en la enfermedad triple negativa es el Jeopardy. Este estudio se llevó a cabo con 595 pacientes triple negativas, estadios 2 y 3, que recibían paclitaxel, doxorubicina liposomal y bevacizumab más menos carboplatino, donde podemos ver unas tasas de respuestas patológicas completas del 53.2 versus el 36% en la rama que no recibía carboplatino, con una supervivencia libre de enfermedad a los 3 años en la rama del carboplatino del 85.8% versus 76.1%. La principal toxicidad con el uso de los platinos es la toxicidad hematológica, principalmente neutropenia y trombocitopenia. Este otro estudio es el Jepercepto en relación a la adición de nab-paclitaxel a los esquemas de neoadjuvancia. El nab-paclitaxel son nanopartículas de paclitaxel, pero va unido a albúmina, y en este estudio se puede ver que un 20% de pacientes eran triple negativas, aproximadamente 276, donde se obtuvo unas tasas de respuestas patológicas completas mayores en la rama del nab-paclitaxel versus el paclitaxel, 48% versus el 26%. Y la principal toxicidad en la rama del nab-paclitaxel fue la eritrodisestesia palmoplantar en un porcentaje del 27% de los pacientes y neuropatía periférica en otro 27%. En cuanto a la inmunoterapia en neoadjuvancia en tumores triple negativos, sabemos que estos tumores con este subtipo son tumores más inmunogénicos que tienen mayor expresión de PDL1. Aquí podemos ver en la gráfica la expresión de PDL1 por inmunohistoquímica en estos tumores. Y este estudio, que es el Keynote 522, es un fase 3 donde usaba la quimioterapia neoadyuvante, el esquema de paclitaxel y carboplatino seguido de doxorubicina o epirubicina y ciclofosfamida, más pembrolizumab o placebo, con unas tasas de respuestas patológicas completas del 64.8% versus el 51.2%, independientemente de la expresión de PDL1. A nivel asistencial, aún no podemos usar la inmunoterapia en neoadjuvancia en estos tumores, pero esperamos más datos a largo término para la incorporación de estas nuevas estrategias. Y para terminar de hablar de la neoadjuvancia en la enfermedad triple negativa, debo mencionar la enfermedad residual tras el tratamiento. Y este estudio del CRATEX, los pacientes con enfermedad residual recibían capecitabina cada 21 días por 8 ciclos, con una supervivencia libre de enfermedad del 69 versus el 56%. Y también había beneficio en supervivencia global a los 5 años de los pacientes que recibían la adjuvancia con la CAPE del 78.8 versus el 70.3%, y la toxicidad más común fue la eritrodisestesia palmoplantar en un 73.4% de los pacientes. Entonces, los esquemas de neoadjuvancia en la enfermedad triple negativa en pacientes menores de 65 años se recomienda el esquema de taxol semanal más carboplatino semanal por 12, seguido del esquema de antraciclinas dosis densas con factores estimulantes de colonias. La alternativa en pacientes mayores de 65 años o no candidatas al doblete o a dosis densas por comorbilidades, el uso del nab-paclitaxel semanal por 12, seguido de SE por 4. En cuanto a la enfermedad residual invasiva, a partir del residual cancer burden mayor o igual a 2, la capecitabina por 8 ciclos posterior a la radioterapia, y se puede valorar el tratamiento neoadyuvante a partir de 1.5 centímetros para seleccionar los pacientes que se puedan beneficiar del tratamiento de la enfermedad residual. En cuanto a la enfermedad de ER2 positiva, sabemos que la expresión de ER2 es un factor pronóstico y predictivo tras la introducción de los anticuerpos monoclonales anti-ER2 que han revolucionado el tratamiento y la evolución de las pacientes. Debo mencionar este estudio de neoadjuvancia, el NEOSFER, con la doble terapia anti-ER2 con trastuzumab y pertuzumab en tumores más de 2 centímetros, 12 semanas, habían 4 ramas con docetaxel y trastu, docetaxel y pertuzumab, con el doble bloqueo de trastu y pertu más el docetaxel y el doble bloqueo sin quimioterapia, donde podemos ver que las pacientes que recibían el doble bloqueo con el docetaxel
tenían unas tasas de respuesta patológicas completas mayores, donde había un aumento claro en la supervivencia libre de progresión, independientemente de la rama en la que alcanzaban pues esta respuesta patológica completa en mayor porcentaje. Y al hablar de la terapia anti-ER2 en la enfermedad ER2 positiva, debo mencionar estos dos estudios, el Triafaena y el Berenice, que el objetivo primario era la seguridad cardíaca de la combinación de la terapia anti-ER2 junto con las antraciclinas, ya que sabemos que la principal toxicidad tanto de las antraciclinas como de la terapia anti-ER2 es la toxicidad cardíaca. Y estos dos estudios demostraron que no había un aumento de toxicidad al añadir estos fármacos en la terapia neoadyuvante. Y al igual que en la enfermedad triple negativa, en caso de la enfermedad residual tras el tratamiento neoadyuvante en los tumores cerdos positivos, tenemos este estudio que es el Catherine, con 1.486 pacientes que recibían el anticuerpo conjugado TDM1 adyuvante durante 14 ciclos, donde podemos ver una supervivencia libre de enfermedad invasiva a los 3 años del 88,3% versus el 77% de las pacientes que no recibían el TDM1. Con lo cual, esto ha pasado a una terapia estándar en la enfermedad residual en los pacientes HER2 positivos luego del tratamiento neoadyuvante. Y como resumen de la enfermedad HER2 positiva en tratamiento neoadyuvante con doble bloqueo anti-HER2, trastuzumab y pertuzumab, en combinación con quimioterapia, debe ofrecerse en tumores HER2 positivos mayor o igual a 2 centímetros y o ganglios positivos. El esquema AC, doxorubicina ciclofosfamida cada 21 días por 4 ciclos seguidos de pertu más trastuzumab más taxol semanal por 12 semanas. El docetaxel carboplatina más trasto y pertuzumab por 6 o taxol carboplatina más trasto y pertuzumab por 9 ciclos en pacientes con factores de riesgo cardiovascular o con contraindicación para el uso de antraciclinas. Finalizar, la hormonoterapia neoadyuvante está reservada en pacientes posmenopáusicas con tumores mayor de 2 centímetros o ganglios positivos con alta expresión de receptores de estrógeno, que son los subtipos inmunohistoquímicos luminales A. Este metaanálisis, con más de 20 estudios, con 3.490 pacientes, observó que no había diferencias estadísticamente significativas entre la hormonoterapia no adyuvante con los inhibidores de aromatasa y la quimioterapia adyuvante, ni en tasas de respuesta y tampoco en proporción de cirugía conservadora. No había diferencias entre ambos esquemas, pero sí una mayor toxicidad a favor del esquema de la quimioterapia. Y este otro estudio en cuanto a la hormonoterapia neoadyuvante comparaba los tres inhibidores de aromatasa, el anastrozol, letrozol y exemestano en 377 pacientes, estadios 2 y 3, donde no habían diferencias estadísticamente significativas en cuanto a tasas de respuesta de cirugía conservadora ni en descenso del Ki-67. Y sabemos por estudios fase 2, como este otro, que la duración del tratamiento superior a 4 meses aumenta las tasas de respuesta y mayor a 12 meses aumenta el riesgo de progresión, por lo cual la cirugía está recomendada después de los 6 meses, pero antes de los 12 meses de tratamiento. Y la hormonoterapia exclusiva está reservada para pacientes no candidatas a cirugías por alta comorbilidad o por una expectativa de vida corta. Y la hormonoterapia neoadyuvante en las pacientes premenopáusicas tiene menos evidencia disponible, ya que el estatus de posmenopausia era un criterio de inclusión en la mayoría de los estudios de neoadyuvancia con hormonoterapia. Un fase 2 del GEICAM demostró que la goserelina más el inhibidor de aromatasa era inferior a la quimioterapia y este otro estudio, un fase 3 japonés, comparaba la goserelina más el inhibidor de aromatasa anastrozol versus la goserelina más el tamoxifeno y demostró que había mayor tasa de respuestas clínico-radiológicas en la rama del anastrozol, 58 versus 42%. Y luego de la hormonoterapia neoadyuvante, debo mencionar el índice de riesgo de recidiva y de supervivencia después de la hormonoterapia, que es el PEPI score, que tiene varios ítems como el tamaño tumoral, la afectación axilar, los receptores de estrógenos y la expresión del Ki-67, donde podemos clasificarlos de bajo riesgo de recurrencia para continuar con hormonoterapia adyuvante luego de la cirugía, riesgo alto, un PEPI score mayor de 4, donde estaría indicada la quimioterapia adyuvante si no hay comorbilidad y la paciente tiene una expectativa de más de 5 años, y riesgo intermedio entre 1 y 3.
Y como resumen de la hormonoterapia neoadyuvante, está reservada en pacientes posmenopáusicas con tumores mayor de 2 centímetros, grado 1 o 2, con receptores de estrógeno del 50% y HER2 negativo. Debemos usar el inhibidor de aromatasa, valorando la respuesta cada 2 o 3 meses. La cirugía debe ser después de los 6 meses, ya que hay mayor tasa de respuestas de inicio del tratamiento, pero antes de los 12 meses porque hay mayor riesgo de progresión. La hormonoterapia exclusiva la reservamos para pacientes que no son candidatas a la cirugía por la alta comorbilidad con expectativa de vida corta, y la hormonoterapia neoadyuvante en pacientes premenopáusicas no está recomendada de rutina fuera de ensayos clínicos, y en tal caso usaríamos los análogos de la GnRH como la goserelina más un inhibidor de aromatasa. Y al finalizar la presentación nos debemos llevar a casa la importancia de los factores pronósticos y predictivos para la toma de decisiones, porque hay diferentes estrategias de tratamiento según los subtipos histológicos y moleculares, que la respuesta patológica completa se ha convertido en un importante subrogado en todos los estudios de supervivencia, y las nuevas estrategias terapéuticas de la neoadjuvancia en caso de enfermedad residual como la enfermedad ER2 positiva o los triples negativos también nos ayudan aún más a seleccionar pacientes que sean candidatas al tratamiento neoadyuvante.